Muy bien, empezamos entonces con los temas oficiales de la materia. En esta primera semana vamos a estar hablando de algoritmos Divide and Conquer, divide y vencerás, un tipo de una técnica que nos permite construir algoritmos con muy buenas complejidades computacionales. Ya lo vamos a estar viendo a partir del próximo video. Antes de empezar con eso y para asegurarnos de que estemos todos en la misma frecuencia, les propongo que hagamos un pequeño repaso de lo que vimos en materias anteriores en cuanto a complejidad computacional. Es un tema muy importante y quizás algún detalle se pueda haber escapado o nos hayamos olvidado de las materias anteriores, así que veamos un pequeño repaso y después sí empezamos con los temas de esta semana. ¿Sí? Bien, ¿qué es un algoritmo? A esta altura todos podemos responder esta pregunta, ¿no? Un algoritmo es la especificación de una secuencia de instrucciones para, a partir de datos de entrada, resolver un problema con un mecanismo automático. Resolver un problema que implique tomar esos datos de entrada y entregar datos de salida, resultados. ¿Sí? Especificamos algoritmos de muchas maneras, en pseudocódigo, en castellano, en un lenguaje de programación, hay distintos paradigmas de programación, pero esencialmente siempre eso termina resultando en qué cosas hay que hacer para, a partir de los datos de entrada, obtener los resultados que estábamos esperando. Ahora vienen preguntas un poco más punzantes. ¿Qué es un buen algoritmo? ¿Cuándo decimos que un algoritmo es bueno? Bueno, fundamentalmente el algoritmo tiene que funcionar bien, ¿no? Tiene que ser correcto. Un algoritmo no es satisfactorio si no resuelve el problema en cuestión. Yo necesito resolver un problema y si el algoritmo anda mal, bueno, no es un buen algoritmo, definitivamente. Ahora, supongamos que pasamos ese piso, tenemos un algoritmo y sabemos que funciona. ¿Cuándo ese algoritmo es un buen algoritmo? Bueno, hay varios criterios. Podemos decir que es un buen algoritmo cuando es claro, o sea, fácil de entender. O podemos decir que es un buen algoritmo cuando es fácil de implementar. O que es un buen algoritmo cuando tarda poco, cuando anda rápido. O que es un buen algoritmo cuando usa pocos recursos, usa poca memoria, poco espacio en disco. Son todos criterios válidos. El más popular para determinar la calidad de un algoritmo suele ser el tiempo de ejecución. Un algoritmo es un algoritmo bueno, es un algoritmo aceptable cuando anda rápido. ¿Sí? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Dados dos algoritmos para resolver un mismo problema, ¿cuál es mejor? Y con este criterio, el que anda más rápido. Si queremos resolver rápido los problemas en la computadora, si yo tengo un algoritmo que tarda 4 horas y otro que tarda 1 milisegundo, claramente voy a preferir el que tarda 1 milisegundo. ¿Sí? Y relacionado con esto, cuando un problema está bien resuelto, no hablamos de estas cosas hasta ahora en las materias anteriores, vamos a hablar un poquito sobre esta pregunta ahora, hacia el final de este video. ¿Cuándo está bien resuelto? Bueno, cuando tiene un buen algoritmo que lo resuelve. Decimos que un problema está bien resuelto cuando encontramos un algoritmo aceptable para resolver el problema. ¿Y qué significa aceptable? Bueno, que ande rápido. ¿Cuán rápido? Y en términos de la complejidad computacional, ¿qué significa que ande rápido? Bueno, dejemos pendiente esta pregunta, es algo que nos va a interesar responder más adelante. ¿Sí? Entonces queremos medir el tiempo de ejecución de los algoritmos, queremos ver cuánto tardan. ¿Cuánto tarda en función de qué? Bueno, depende de la entrada. Si yo tengo un algoritmo, no sé, para ordenar un arreglo, le doy un arreglo de tamaño 2 y seguramente va a andar rápido. En cambio, le doy un arreglo de tamaño 1000 millones, tarda un tiempo, pero no nos vamos a enojar con el algoritmo, porque el arreglo tiene tamaño 1000 millones y seguro va a tardar un tiempo en procesar un arreglo tan grande. Entonces es razonable suponer que cuanto más grande es el input que yo le paso a un algoritmo, va a tardar más. Y no nos vamos a enojar con el algoritmo si tarda un poco cuando le paso un input astronómicamente grande. Entonces, ¿cómo hacemos para tener eso en cuenta cuando decimos si el algoritmo es lento o rápido? Bueno, evaluamos cuánto tarda el algoritmo en función del tamaño de la entrada. En función de cuánto ocupa en memoria, digamos, o en disco, el input que tiene que procesar ese algoritmo. Y como puede haber muchos inputs del mismo tamaño, lo que hacemos es tomar el peor caso. Evaluamos el peor caso del algoritmo, o sea, lo que puede tardar, lo peor que le puede pasar en función de el tamaño de la entrada. Para una entrada de tamaño n, ¿qué es lo peor que le puede pasar? ¿Cuál es la peor entrada de tamaño n que yo le puedo dar? O sea, la que hace que tarde más tiempo. Y medimos esa cantidad, ese tiempo que tarda. Y eso nos da, bueno, lo que vamos a llamar en un ratito la función de complejidad. Y es la medida que usamos para evaluar la velocidad de un algoritmo como herramienta teórica, ¿no? Entonces,
lo hacemos en función del tamaño de la entrada. Y acá aparece una primera pregunta: ¿cómo se mide el tamaño de la entrada de un algoritmo, el tamaño del input? Bueno, hay dos posibilidades. La primera, que llamamos el modelo uniforme, que es el que usamos hasta ahora en programación 2 y el que vamos a usar para la mayoría de nuestros algoritmos, supone que cada dato individual, cada valor de un tipo primitivo, o sea, un entero, un booleano, un double, cosas así, cuentan 1 para el tamaño de la entrada, que ocupan una posición. Por ejemplo, decimos que un arreglo de n elementos tiene tamaño n. No importa si los n elementos son n booleanos o si son n doubles, que ocupan un montón de bytes cada uno en memoria. Cada uno cuenta como 1. ¿Está bien? Y eso tiene sentido, por ejemplo, para ordenar un arreglo. Yo estoy haciendo, no sé, bubble sort. El procesamiento de cada elemento se reduce a comparar un elemento con otro, y eso es O de 1. De manera que comparar dos elementos, mientras sea O de 1, no me importa tanto para la función de complejidad si ocupan 1 byte o 8 bytes cada uno. ¿Sí? Entonces nos abstraemos de cuántos bytes ocupa en memoria cada dato y decimos que cada dato ocupa 1 en memoria, un dato. Está bien, decimos que suma 1 para el largo total del input. Y eso nos lleva a un análisis bastante fácil. Suele ser el famoso n, ¿no? O sea, yo tengo un árbol con n nodos. Bueno, la complejidad, cuando pongo n en la función de complejidad, es la cantidad de nodos del árbol. Si toma como entrada un arreglo, bueno, el tamaño del arreglo, y así siguiendo. Eso es lo más habitual. Cuando yo estoy procesando una estructura de datos, suponer el modelo uniforme para evaluar el tamaño de la entrada. ¿Sí? Ahora, eso no siempre funciona bien. Vean el siguiente algoritmo. Acá tengo mi Eclipse para escribir un poco de código Java. Quiero decidir si un número es primo. O sea, algo de este estilo. No sé, es primo y tomo como entrada un número k. ¿Sí? ¿Cómo para decir si el número k es primo? Bueno, el algoritmo más fácil es ir tanteando todos los posibles divisores. Podemos hacer algo de este estilo. Vamos desde 0 hasta k-1. ¿Sí? Algo así. Y podemos fijarnos si i es un divisor de k. Retornamos falso, porque si encontramos un divisor... no, perdón, desde 0 no, desde 2, ¿no? Vamos desde 2 hasta k-1. Si i es un divisor de k, bueno, es un divisor propio porque está entre 2 y k-1, por lo tanto el número k es compuesto y no es primo, devuelvo falso. Y después de haber tanteado todos los divisores entre 2 y k-1, ninguno resultaba que lo dividía acá, bueno, retornamos verdadero. ¿Sí? Esto es un algoritmo como directo para decir si el número k es primo. ¿Cuál es el peor caso de este algoritmo? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Bueno, lo peor que le puede pasar es que el número k sea primo. Porque si el número k es primo, entonces lo que hace esto es, si no me equivoco, k-2 iteraciones, ¿no? Eso es lo peor que le puede pasar, k-2 iteraciones. Hace todas las iteraciones posibles. Cada iteración es O de 1, o sea que esto esencialmente es O de k, uno diría, la función de complejidad, ¿no? Fíjese que no llamé n al parámetro, justamente para evitar el siguiente malentendido. Sería muy tentador, si yo lo llamaba n, decir, y la complejidad de esto es O de n, ¿no? O de como n hace n-2 iteraciones, bueno, cada iteración es O de 1, esto es O de n. Es un algoritmo lineal, hace O de n iteraciones. ¿Dónde está el error en decir esto? El error está en que n no es el tamaño de la entrada, es el dato de entrada. Y por eso yo justamente lo llamé k, para no confundirnos. ¿Está bien? K no es el tamaño de la entrada. K es la entrada, es el entero que está entrando, el input. Su tamaño, bueno, depende de en qué modelo estemos trabajando. En el modelo uniforme, cada dato individual cuenta como 1. Sea cual sea su tipo de datos, siempre que sea primitivo, ¿no? O sea que para este algoritmo, la entrada tiene siempre tamaño 1, porque la entrada es un entero. La entrada siempre tiene tamaño 1 en el modelo uniforme para este algoritmo. Por lo tanto, no hay función de complejidad posible, porque la entrada siempre tiene tamaño 1. Cuando nosotros decimos que la función de complejidad es n cuadrado, n log n o cosas así, ese n es el tamaño de la entrada. En este caso, la entrada en el modelo uniforme siempre tiene la entrada tamaño 1,
Por lo tanto, no tiene sentido decir para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4 cuánto tarda. La entrada siempre tiene n igual a 1 elementos, ¿sí? No hay una función de n ahí, porque la entrada, esa función tendría un único valor en su dominio, 1. Siempre en el modelo uniforme el input de este problema tiene tamaño 1. O sea que el modelo uniforme no tiene sentido para analizar este algoritmo. Peor todavía, si uno erróneamente dice, no, este algoritmo es O de n, porque digamos, si en lugar de llamar k llamamos n y nos confundimos y decimos como hace n menos 2 iteraciones, esto es O de n, nos puede llevar erróneamente a concluir que este algoritmo es rápido, porque O de n es rápido. Bueno, resulta que este algoritmo no es rápido, este algoritmo es muy lento para decir si un número es primo, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, por eso llamé k al input. Vean lo siguiente. Cuando el modelo uniforme no nos sirve, tenemos que hilar un poquito más fino y en lugar de decir cuántos números entran, o cuántos nodos tiene mi árbol, o cuántos elementos tiene mi arreglo, podemos contar cuántos bits son necesarios para representar esos números. O sea, medimos el tamaño en bits de cada dato individual y entonces expresamos la función de complejidad en términos de la cantidad de bits que ocupa el input. El n ya no es cuántos datos hay, sino cuántos bits ocupan esos datos. ¿Cuántos bits ocupa este entero k? Bueno, veamos. ¿Cuántos bits ocupa un entero en general? Bueno, depende del entero, ¿no? A ver, por ejemplo, si k es igual a 9. A ver, el número 9, acá voy a hacer papelones, si no me equivoco es 8 más 1, ¿no? O sea, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1, 2 a la 0. Es este número en binario, ¿no? Porque es 8, 4, 2, 1. 8 más 1. ¿Está bien? 4 bits. El número 10, si k era igual a 10, ¿cuántos bits ocupa? Y también ocupa 4 bits. ¿Cuál es el número más grande que podemos expresar con 4 bits? El número más grande que podemos expresar con 4 bits es el número 15, ¿no? Que se escribe como 1111 en base 2. Y fíjense, cuando llegamos a la siguiente potencia de 2, 16, ahí se agrega un bit. Es 1 y 4 ceros en base 2. O sea, es 2 a la 4. 3, 2, 1, 0. ¿Se ve? O sea que cada vez que llegamos a una nueva potencia de 2, se agrega un bit. ¿Sí? O sea que en realidad, a partir del k, si yo quiero ver cuántos bits se ocupan, tengo que hacer el paso inverso, ¿no? O sea, al revés de la potencia de 2. Tomarle el logaritmo en base 2. Fíjense, el logaritmo en base 2 de... Hagamos el k anterior. El logaritmo en base 2 de 8, ese es fácil. Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿No? Si yo hago logaritmo en base 2 de 8, eso me da 3. El logaritmo en base 2 de 9 me da, bueno, 3 y pico, no sé cuánto es. Hagamos así, 3 y un poquito más. Lo mismo el logaritmo en base 2 de 10 es 3 y pico. Así hasta el logaritmo en base 2 de 15, que es 3 y pico, pero ese pico es mucho. Digamos, 3 y mucho, casi 4, pero menos de 4. Porque el logaritmo en base 2 de 16 recién es 4. ¿Se ve? Entonces, fíjense que para todos estos números, el logaritmo en base de 2, entre 9 y 15, el logaritmo en base 2 es 3 y pico. 1 más es la cantidad de bits. Salvo para el 8, que me da justo 3, que también usa 4 bits. ¿Sí? Y acá, a partir de acá, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Pero usa 5 bits, y para los números adelante, 17, 18, 19, hasta la siguiente potencia de 2 menos 1, o sea, hasta 31, el logaritmo es 4 y pico, entre 4 y 5, menor estricto que 5. ¿Se ve? Entonces, si yo le tomo el logaritmo en base 2 al número k, y acomodo un poquito el tema de los decimales, me da más o menos la cantidad de bits. Es como sumar 1, ¿sí? Y tomar parte entera. ¿Se ve? Entonces, el n, el tamaño de la entrada, termina siendo el logaritmo en base 2 de mi número, parte entera para abajo,
y sumando 1. Fíjense, por ejemplo, para 8 me da 3 más 1, 4, que es los bits que te necesita. Para 9, 3 y pico, más 1, 4 y pico, parte entera, 4, que son los bits que necesita. Lo mismo para todos estos números. Para el 15, 3,9, digamos, más 1, 4,9, parte entera para abajo, 4. Ya para 16 es 4 más 1, 5. Para 17 es 4 y pico más 1, parte entera para abajo, 5. ¿Se ve? Entonces, ¿cuántos bits ocupa un entero en memoria? Esta cantidad. Podemos hacer un análisis parecido para todos los demás tipos de datos y entonces terminar teniendo la cantidad de bits que ocupa en memoria nuestro input. Eso es lo que dice acá esta transparencia. El tamaño de un entero k es logaritmo base 2 de k más 1 parte entera por abajo. En nuestro caso ese va a ser nuestro n, porque para este algoritmo el único dato de entrada es ese entero k. O sea que el input acá tiene tamaño para el modelo logarítmico, logaritmo en base 2 de k más 1 parte entera. ¿Se ve? Ese es mi n, la cantidad de bits que ocupa el input, que es este entero k. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Cuántas iteraciones hace esto para ese n? A ver, dijimos que nuestro input entonces es n, que es logaritmo en base 2 de k más 1 parte entera por abajo. Dijimos que esto hace k menos 2 iteraciones. K menos 2 iteraciones. En el peor caso, k menos 2 iteraciones. Pero yo necesito esta cantidad expresada en función de n, que es el tamaño de la entrada, no en función de k, que es el valor que está entrando. Entonces, ¿cómo se escribe k menos 2 en función de n? Bueno, vean esto. N es más o menos, permítanme poner un más o menos para ahorrarme la parte entera. En realidad sería agregar un o de 1 al costadito, pero vamos a simplificar un poco haciendo de esta manera. N es más o menos logaritmo en base 2 de k más 1. En realidad es igual a esto más un número que es 0 o 1, digamos, que está entre 0 y 1, que es o de 1. Pero permítanme hacerlo así. Hago 2 a la de los dos lados, o sea que acá me queda 2 a la n, y acá me queda 2 a la logaritmo en base 2 de k más 1. ¿Está bien? Si quieren puedo haber pasado antes el 1 del otro lado, me queda 2 a la n menos 1, pasé el 1 restando a la izquierda, y acá me queda 2 a la logaritmo en base 2 de k. ¿Para qué hago esto? Y porque 2 a la logaritmo en base 2 de k es k. Entonces me queda que 2 a la n menos 1 es más o menos k. Con lo cual k menos 2, que es la cantidad de iteraciones, es 2 a la n menos 1 menos 2. O sea que la cantidad de iteraciones es más o menos 2 a la n menos 1 menos 2. El menos 2 está fuera de la potencia. O sea, esto es o de 2 a la n. Lo que me está diciendo esto es que la complejidad del algoritmo para determinar si un número es primo en el modelo logarítmico es exponencial, es 2 a la n, si n es la cantidad de bits del número que está entrando como parámetro. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Lo que tarda es exponencial en la cantidad de bits del número que me pasa como parámetro. Eso significa que este algoritmo es lento, es un algoritmo exponencial. Pero no parece, si es un único for. ¿Desde cuándo un único for que no hace cosas raras es exponencial? Y porque lo estoy midiendo la cantidad de iteraciones en términos de los bits que ocupa esta entrada. ¿Se ve? Y uno podría decir, bueno, pero es un truquito matemático. En realidad este algoritmo sigue haciendo una cantidad lineal de iteraciones. Bueno, en el modelo logarítmico no. ¿Qué significa que en el modelo logarítmico no haga una cantidad exponencial, que haga una cantidad exponencial de iteraciones? Fíjense. Cada bit que se le agrega al entero k me duplica la cantidad de iteraciones en el peor caso. Lo cual tiene sentido. Cada bit que yo le agrego, si yo represento números binarios y agrego un bit más, ahora puedo representar el doble de números que antes. ¿Sí? Cada bit que se le agrega hace que esto tarde el doble de iteraciones. Si yo tengo un número de 10 bits, esto tarda, no sé, 1000 iteraciones.
Pero con un número de 11 bits tarda 2000 iteraciones, con un número de 12 bits tarda 4000 iteraciones, con un número de 13 bits tarda 8000 iteraciones, con un número de 14 bits tarda 16000 iteraciones. Eso es un comportamiento exponencial. Cuando yo agrego una cosita, se me duplica, en este caso, el tiempo, la cantidad de iteraciones en el peor caso. Eso es esencialmente exponencial. Y aunque no lo parezca, este algoritmo es tremendamente lento cuando el entero k tiene una cantidad razonable de bits. Por ejemplo, si yo le paso, un entero tiene en una implementación razonable 32 bits. Digamos 31 bits para tener en cuenta el signo, ¿no? Tengo 31 bits para números positivos y otros 31 para números negativos. 2 a la 31 es 2000 millones. Entonces, si yo le paso un número que ocupa realmente esos 31 bits, estamos diciendo que en el peor caso este for va a ser 2000 millones de iteraciones. Eso es lento, es un montón. 2000 millones de iteraciones para un número de 4 bytes. Y si en lugar de 4 bytes tiene 5 bytes, bueno, hay que multiplicar eso por 256, es una barbaridad. Y si en lugar de un int es un long, que tiene no sé, 8 bytes, y le estoy pasando un número de 64 bits, la cantidad de iteraciones que va a hacer es monstruosamente grande. Y estamos hablando de un numerito de 64 bits. ¿Se ve? O sea, es razonable pensar que este algoritmo es lento. ¿Se ve? En el modelo uniforme, este algoritmo no tiene función de complejidad porque el input siempre tiene tamaño 1. En el modelo logarítmico, este algoritmo tiene complejidad exponencial. Es un algoritmo lento. De hecho, fue un problema abierto hasta hace relativamente poco saber si existe un algoritmo para determinar si un número es primo en el polinomial en el modelo logarítmico. Eso se resolvió por la positiva. Existe un algoritmo así a mitad de los 2000, 2004, 2005, si no recuerdo mal. ¿Se ve? Entonces, nada, esto es como una pequeña aclaración para tener claro que algoritmos como estos, que no toman como entrada una estructura de datos, sino que toman como entrada una cantidad limitada de enteros, pueden ser engañosos para su complejidad computacional. Estábamos tentados de decir que esto es ODN y decir, bueno, es eficiente, ya está. Decir si un número es primo lo puedo resolver rápidamente. Y la verdad es que este algoritmo no es rápido, ¿sí? Y su función de complejidad en el modelo logarítmico lo confirma. ¿Sí? Ups, perdón. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Perfecto. Entonces, esta pequeña aclaración sobre el modelo que usamos para medir el tamaño de la entrada. Normalmente vamos a usar el modelo uniforme. Si mi algoritmo toma como entrada una estructura de datos, un árbol, un arreglo, un grafo, cosas parecidas, bueno, el n va a ser la cantidad de elementos que tenemos que procesar y ya estamos. Pero tengamos en cuenta que no siempre es así y para esos casos tenemos que hilar un poquito más fino en cómo medimos el tamaño de la entrada. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora que aclaramos este asunto sobre qué significa el tamaño de la entrada, ya podemos definir la función de complejidad. ¿Qué es la función de complejidad de un algoritmo? Bueno, es una función que va de los naturales en los naturales, de manera tal que f de n nos dice cuántas operaciones realiza el algoritmo en el peor caso cuando toma una entrada de tamaño n. Ahora que ya sabemos medir qué significa una entrada de un cierto tamaño, sabemos medir el tamaño de las entradas, una vez que decidimos en qué modelo estamos trabajando, fijamos un n, vemos qué es lo peor que le puede pasar al algoritmo para todas las instancias, para todas las entradas de tamaño n, y eso es lo que vale f de n. ¿Sí? Es una función de una variable de los naturales en los naturales. A ver, algunas preguntas. ¿Por qué medimos la cantidad de operaciones en lugar del tiempo total? A ver, cuando nosotros, vuelvo acá, decimos, bueno, esto es una operación, esto es una operación, esta es una, no nos paramos en el detalle de si este más i se hace en más o menos ciclos de reloj que este módulo de la división entera. Quizás el módulo de la división entera tome más ciclos de reloj en el hardware de la máquina que hacer más i, que probablemente tome un solo ciclo de reloj si el compilador hace las cosas con inteligencia, ¿no? Ahí hay como una diferencia entre operaciones. Algunas tardan un poquito más que otras, pero eso no lo tenemos en cuenta. En lugar de tomar el tiempo total o los ciclos de reloj totales, medimos la cantidad de operaciones. ¿Por qué? Bueno, eso es para independizarnos de la tecnología. ¿Sí? O sea, queremos hacer un análisis que sea teórico y no que sea, bueno, la complejidad de este algoritmo
en un Pentium 5 no sé qué es tal, pero en un AMD no sé qué es tal, ahora en un PowerPC de no sé qué es tal otra, y en un Arduino es tal otra, y en un Raspberry, no. O sea, queremos que la función de complejidad sea independiente de la plataforma. No importa si estás, en qué lenguaje lo estás programando, en qué computadora lo vas a correr. Es una propiedad del algoritmo, no de su implementación. Entonces, alcanza con saber que todas las operaciones elementales son O de 1. No importa cuántos ciclos de reloj toman, son O de 1. Y contamos cantidad de operaciones. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es un análisis independiente de la plataforma, del lenguaje de programación, del compilador y del hardware. ¿Sí? Entonces, primera observación. Segunda, ¿por qué nos interesa el peor caso del algoritmo? ¿Por qué no el mejor caso del algoritmo? ¿Alguna idea? Volvamos a nuestro ejemplo. ¿Cuál es el mejor caso de este algoritmo? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Los escucho gritándome desde el futuro, bueno, porque esto está grabado, o sea, ustedes están en mi futuro en este momento. El peor caso es cuando el número es par. Cuando el número k es par, esto hace 0 iteraciones. No, perdón. Hace media iteración, ¿no? O sea, entra acá y directamente sale sin haber ni siquiera completado la primera iteración. Sale con i igual a 2. La gente de introducción a la programación se horrorizaría ante un return dentro de un ciclo, pero bueno, a esta altura ya somos grandes, podemos permitirnos estas libertades. Uno podría engañarse con un análisis como ese, decir, che, pero este algoritmo es buenísimo. Para algunos casos hace 0 iteraciones. Es rapidísimo. ¿Qué querés más que 0 iteraciones? Menos que eso no se puede. Es O de 1. ¿Cuál es el riesgo de un análisis así? Que puede ser muy optimista. Puede ser erróneamente optimista analizar el mejor caso de un algoritmo. Es verdad, a veces se estudia, ¿no? O sea, tiene sentido decir, lo mejor que le puede pasar es esto, el caso promedio es esto. Cuando hablemos de Quicksort, por ejemplo, el caso promedio de Quicksort es muy importante. Pero hay que tener cuidado porque eso, especialmente hablar del mejor caso, puede llevarnos a un análisis muy optimista. Queremos algo un poquito más conservador, por las dudas, estar como errarle por mucho y no por poco. Entonces, solo para tener un análisis que no peque de optimista, nos interesa el peor caso. No significa que el mejor caso o el caso promedio no sean interesantes. Lo único que hay que ponerlo en contexto, el mejor caso en un algoritmo como este, que tiene la posibilidad de cortar antes apenas sabe la respuesta, ese mejor caso puede ser engañosamente bueno y hacernos creer que el algoritmo era mejor de lo que es. Bueno, para hacer un análisis más conservador nos interesa el peor caso y no el mejor caso. ¿Sí? La última, ¿por qué medimos en función del tamaño de la entrada y no de la entrada particular? Fíjense, yo tomo un arreglo y no sé, la complejidad de bubble sort es n cuadrado, donde n es la cantidad de elementos del arreglo, el tamaño de la entrada del modelo uniforme. ¿Por qué no tomamos la función de complejidad en función de la entrada particular? Para este arreglo va a tardar tanto, en cambio para este otro arreglo va a tardar tanto. Y en cambio lo hacemos en función del tamaño de la entrada. Estamos como dejando detalles en el medio, podríamos hacer un análisis más preciso si tomáramos la entrada y no el tamaño de la entrada. Bueno, acá la respuesta es directa, es para hacer un análisis más fácil, para simplificar el análisis. Es más fácil decir, bueno, tengo n elementos, hago esto en el peor caso, y es como no hay que hilar tan fino en el comportamiento del algoritmo. Y además nos permite dar una comparación fácil entre las funciones de complejidad. Son funciones de una variable, entonces yo las puedo comparar más fácilmente entre sí que si fueran funciones que van del espacio de los arreglos a los naturales. Se ve, son funciones que son fáciles de comparar. Estamos acostumbrados a ver gráficos en 2 dimensiones de una función que depende del eje X, de los valores en el eje X. Entonces, como eso simplifica el análisis. ¿Sí? Es puramente por conveniencia. No significa que en muchos casos uno haga un análisis más fino y decir, bueno, si tienen elementos pero le pasa tal cosa al arreglo, entonces esto tarda menos, y esas cosas suelen ser habituales, pero suele ser como parte de un análisis más fino. En el análisis global de un algoritmo nos contentamos con esto. ¿Sí? Perfecto. Como ustedes saben, usamos la notación O grande para hablar de las funciones de complejidad. Recuerden que es la notación O grande. Decimos que esto está robado de la transparencia robada de programación 1. Si f y g son 2 funciones, decimos que f es O de g. Si g le gana a n, g le gana a f,
a partir de cierto momento. Oficialmente es, si existe un alfa, número real, y un n0 natural, tal que f de n es menor o igual que alfa por g de n para todo n mayor o igual que n0. O sea, si a partir de cierto n0, g es mayor que f, eventualmente multiplicada por un alfa. Y este alfa es para diluir constantes, ¿no? Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. La idea es esa. F es O de G si G le gana a F para valores grandes de n. ¿Por qué para valores grandes a partir de cierto n0? Y porque típicamente las funciones de complejidad de los algoritmos toman valores chiquitos cuando el n es chiquito. Si n es 2, no me importa si el algoritmo es n cuadrado o n log n, va a tardar poco en cualquier caso, si n es 3, si n es 4. Ahora si n es 150, entonces ahí probablemente ya haga una diferencia. Entonces, como que para olvidarnos de lo que pasa para valores chicos. Entonces, por ejemplo, n es O de n cuadrado. ¿Qué significa n es O de n cuadrado? Esto tiene un sentido formal, ¿no? O sea, el significado es el siguiente. Cuando yo digo n es O de n cuadrado, en realidad lo que estamos diciendo es, si f de n es igual a n y g de n es igual a n cuadrado, entonces f es O de g. Eso significa, ¿no? O sea, si la función f es n y la función g es n cuadrado, entonces f es O de g. ¿Qué significa que f sea O de g? Bueno, significa que f de n es menor o igual que alfa por g de n para todo n mayor o igual que n0. ¿Sí? A ver, reemplacemos por lo que vale. F de n es n. G de n es n cuadrado. Puedo simplificar, pues estos son enteros, entonces me queda 1 menor o igual que alfa por n, para todo n mayor o igual que n0. La pregunta es, ¿existen un alfa y un n0 que hacen que esto sea cierto? Bueno, sí, por ejemplo, puedo tomar alfa igual a 1 y n0 igual a 1, y es verdad que para todo n mayor o igual que 1, n por 1 es mayor o igual que 1, es lo mismo. ¿Se ve? En este caso es como fácil, el alfa y el n0 los elijo yo. Entonces, esto significa una notación como esta, ¿no? Al revés, n cuadrado no es O de n. Si yo en el ejemplo que hice recién reemplazaba a f, le hacía valer n cuadrado y a g le hacía valer n y hacía el mismo análisis, no iba a poder elegir un alfa y un n0 tal que pasara esto. Si quieren pueden probar ustedes, ver que no se puede elegir un alfa y un n0 tal que n cuadrado sea menor o igual que alfa por n para todo n mayor o igual que n0. Otra, 100n es O de n cuadrado. ¿Qué significa que 100n es O de n cuadrado? A ver, vamos de vuelta a la hoja. 100n es O de n cuadrado significa que 100n es menor o igual que n cuadrado por alfa para todo n mayor o igual que n0. A ver, de vuelta puedo cancelar las n, simplificarlas, entonces me queda 100 menor o igual que n por alfa para todo n mayor o igual que n0. ¿Puedo elegir un alfa y un n0 tal que esto valga? Bueno, sí, una opción es tomar, no, hay varias opciones, ¿no? Alfa igual a 100 y n0 igual a 1, por ejemplo, con eso ya se cumple. Otra opción es tomar alfa igual a 1 y n0 igual a 100. Fíjense qué pasa con eso, ¿no? Si yo tomo alfa igual a 1 y n0 igual a 100, lo que me está diciendo esto es que n por 1 es mayor o igual que 100 para todo n mayor o igual que 100. Bueno, así es lo mismo de vuelta, ¿no? Fíjense que al poder yo elegir el alfa y el n0 tengo como mucha libertad para hacer esto. Y esencialmente con eso lo que puedo hacer es que las constantes se diluyan. Este 100 no es importante. Puedo poner 100.000, mientras no dependa de n, 100.000 por n siempre va a ser O de n cuadrado. O de 0,0001 por n cuadrado también. Las constantes no terminan importando. Lo que importa es la pinta de la función, si es una función lineal, una función cuadrática, una función n log n, etc. Otro, 4n cuadrado es O de 2 a la n cuadrado, y a la inversa también, las constantes no importan. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, usamos la notación O grande para especificar la función de complejidad de los algoritmos. ¿Por qué? Este es un por qué ya desesperado. ¿Por qué decimos este algoritmo es n log n y no 72n log n por 41n menos 12? ¿Por qué hacemos eso? De vuelta, porque esos numeritos, el 72, el 41 y el 12, son dependientes de la tecnología.
O sea, yo tengo que, para acceder a un arreglo, tengo que sumar afuera, desreferenciar un puntero y qué sé yo, como hacía en C. Bueno, eso, cada acceso a un arreglo me cuesta tantas operaciones. Ahora, en otro lenguaje quizás eso ya lo tengo como una operación primitiva y entonces... Y ahí hay un montón de detallecitos que suman y restan constantecitas que no hacen a la pinta de la función. La función de complejidad va a seguir siendo n log n. Lo que va a cambiar es la constante que la acompaña al término principal probablemente y a cada uno de los términos, los coeficientes, las constantes que están en esa expresión. Y esas coeficientes no son tan importantes para decir esto es n log n, porque no dependen de n. Dependen del lenguaje de programación que tengo, del compilador, de la tecnología sobre la cual la estoy ejecutando, dependen de la plataforma. Y uno justamente no quiere que eso complique el análisis. Entonces nos olvidamos de todo eso con la notación O grande. Decimos esto es n log n. También hay una cuestión práctica. Al usar la notación O grande podemos agarrar y hacer un análisis como más macro, ¿no? Decir, esto es O de 1, esto es O de 1, esto es O de 1, esto hace n iteraciones, por lo tanto esto es n veces O de 1 o de n. Es como que más rápidamente, esto como un sentido más práctico, podemos ver la complejidad de un algoritmo sin tener que andar haciendo un montón de cuentitas, ¿no? Ahora, esto no significa que no tenga sentido ver con toda precisión la función de complejidad en algunos casos. Por ejemplo, si yo tengo algoritmos que manipulan números en punto flotante, las operaciones en punto flotante tardan mucho más que las operaciones en punto flotante me refiero a con doubles o con floats, ¿no? Tardan mucho más que las operaciones entre enteros. Entonces ahí a veces es interesante decir, este algoritmo es n cuadrado y hace 32n cuadrado más 4n multiplicaciones en punto flotante y 22n cuadrado más 7n sumas en punto flotante. Contar las operaciones en punto flotante, los flops. Porque eso quizás haga una diferencia entre dos algoritmos igual de n cuadrado, pero con distintas constantes para la cantidad de, por ejemplo, multiplicaciones o divisiones de números en punto flotante. Muchas veces eso se hace. Pero de vuelta, eso es si uno necesita un análisis más preciso. Para un primer análisis uno usa la notación O grande, incluso para el análisis, y cuando se analiza de a bloques de código y dice esto es O de 1, esto es O de 1, esto es n veces esto, qué sé yo. Entonces me queda n cuadrado, listo. Es como tiene un sentido práctico eso también. Otra consecuencia de usar la notación O grande es que nos categoriza a los algoritmos por categorías. Ya no nos importan las constantes, sino solamente la pinta de la función. Si su función de complejidad es O de n, decimos que el algoritmo es lineal. Si la función de complejidad es O de n cuadrado, no importa la constante, decimos que nuestro algoritmo es cuadrático. Si es n cubo, decimos que el algoritmo es cúbico. En general, si el algoritmo es n a la k para un k constante que no depende de n, decimos que el algoritmo es polinomial. Su función de complejidad está acotada por un polinomio. Fíjense que n log n cuenta como polinomial porque n log n es O de n cuadrado, ¿no? Si la función de complejidad es 2 a la n o similar, decimos que el algoritmo es exponencial. ¿Sí? Acabamos de ver un algoritmo exponencial en el modelo logarítmico. Conocemos otro algoritmo exponencial de programación 1 en el modelo uniforme, es el algoritmo de las torres de Hanoi, no sé si se acuerdan. El algoritmo recursivo que resuelve torres de Hanoi es 2 a la n, también es un algoritmo exponencial. Y esta categorización nos permite decir frases así famosas, que ya las sabemos de memoria, como las siguientes. La búsqueda secuencial es O de n. Búsqueda binaria es O de log n. Es un algoritmo logarítmico. Bubble sort es n cuadrado. Quicksort es n cuadrado en el peor caso, pero n log n en el caso promedio. Heap sort, merge sort son n log n. O sea, como que categorizamos a nuestros algoritmos según su función de complejidad. Todos estos algoritmos que mencioné son algoritmos polinomiales. El torre de Hanoi, el algoritmo de primalidad sencillo que vimos hace un rato en el modelo uniforme, en el modelo logarítmico son algoritmos exponenciales. ¿Se ve? Nos da como una categorización de algoritmos a priori. Entonces, si tenemos un algoritmo que es n log n, la siguiente pregunta natural es, ¿habrá algo mejor que n log n? Se puede hacer mejor que log n la búsqueda binaria, etc. O sea, como que tenemos categorías de análisis de nuestros algoritmos, no solamente una herramienta práctica. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Perfecto.
preguntas como la de recién, en algunos casos se puede responder. N log n es lo mejor posible para algoritmos de ordenamiento basados en comparaciones. Se puede demostrar que no se puede hacer mejor que N log n. Y log n es lo mejor posible para buscar un elemento en un arreglo ordenado. Se puede demostrar que no se puede hacer mejor que eso para buscar un elemento en un arreglo basado en comparaciones. Entonces también da lugar a análisis teóricos como ese. Bueno, ahora que tenemos esta categorización, podemos volver a la pregunta que teníamos al principio en la primera transparencia. ¿Cuándo decimos que un problema está bien resuelto? Bueno, decimos que un problema está bien resuelto si se puede resolver con un algoritmo polinomial, ¿no? O sea, un problema está bien resuelto si existe un algoritmo de complejidad polinomial que resuelve ese problema. Todos los problemas que mencioné antes, buscar un elemento de un arreglo, ordenar un arreglo, son problemas que están bien resueltos, porque los algoritmos que tenemos son polinomiales. No sé, balancear un árbol binario de búsqueda, espero que esto no traiga recuerdos complicados de programación 2, que no active ningún trauma infantil. Balancear un árbol binario de búsqueda, buscar un elemento de un árbol binario de búsqueda, todos esos son problemas que están bien resueltos. Los algoritmos serán más lindos o más feos, pero son polinomiales. ¿Sí? ¿Por qué polinomial cuenta como bien resuelto? Bueno, hagamos unos numeritos. Supongamos que tengo un algoritmo que tiene complejidad O de n, y supongamos que tenemos una computadora que ejecuta 1.000.000 de instrucciones por segundo, o sea, tiene un procesador de 1 MHz, y la constante oculta que... a ver... Depende si esto es mili o micro, esto es microsegundos. Tenemos un procesador de 1 GHz y la constante oculta acá es de 10.000. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto tarda este algoritmo en el ODN en función del tamaño de la entrada? Bueno, tarda lineal, es una función lineal. Entonces, estamos suponiendo que no hay ningún otro término excepto el término más importante, ¿no? Entonces, si para n igual a 10 tarda, no sé, 0,01 milisegundos, para n igual a 20 tarda 0,02 milisegundos, para n igual a 30 tarda 0,03 milisegundos, y así linealmente, obviamente. Si mi algoritmo es n log n es casi lineal. Log n crece muy despacito a medida que n crece. Entonces fíjense, el crecimiento es un poquitín más que lineal, pero muy poquito. A medida que n va creciendo, está un poquitín por encima de un algoritmo lineal, con la misma constante oculta de 10.000 acá adentro, ¿no? Si mi algoritmo es n cuadrado, el crecimiento es cuadrático. Tarda, no sé, 0,10 milisegundos, 0,40 y así siguiendo, 2,5 milisegundos. Si mi algoritmo es cúbico, el crecimiento es más rápido, obviamente es cúbico. Fíjense, pasa de 1 milisegundo a 0,12 segundos. ¿Está bien? Ahora, fíjense qué pasa cuando mi algoritmo es exponencial. Si mi algoritmo es 2 a la n, para n igual a 10 tarda 1,02 milisegundos, para n igual a 20 1,04, para n igual a 30 casi 18 minutos, para n igual a 40 12 días, para n igual a 50 ya el tiempo es del orden de años. ¿Se ve? El crecimiento es mucho más rápido, dramáticamente más rápido. Si mi algoritmo es 3 a la n, pasa de 0,59 segundos para n igual a 10 a años para n igual a 30, a miles de siglos para n igual a 40 y a 2 por 10 a la 8 siglos. Esto no es factorial, es una exclamación, es siglos, para n igual a 50. Es una barbaridad. ¿Se ve? O sea, es verdad, un algoritmo a medida que crece el tamaño de la entrada tarda más tiempo y dependiendo de su función de complejidad ese aumento es cada vez es más o menos pronunciado. Ahora, cuando es exponencial eso se complica muy rápidamente. De hecho, un algoritmo 2 a la n, como hablábamos hace un rato, si el n aumenta una unidad, el tiempo de ejecución aumenta el doble. Por cada una unidad que suma n, el tiempo suma el doble. Y eso es un proceso que muy rápidamente llega a valores altísimos. ¿Se ve? Entonces ahí tenemos algo. Está bueno ver el gráfico inverso de este. Es al revés. Supongamos que tenemos un minuto de tiempo. ¿Cuál es el n más grande que podemos resolver en función de la computadora que tengamos? ¿Sí? O sea, es al revés. Es ¿cuál es el n más grande que puedo resolver con estos algoritmos en un minuto? Y acá tenemos una comparativa entre computadoras de distintas décadas. Tenemos la IBM 4004 del 71 con 92.000 instrucciones por segundo. Una
computadora personal, una 286 de la década del 80 con 2.6 millones de instrucciones por segundo, una Pentium 4 de 2000 con esta velocidad y un Intel Core i7 con 170 millones de instrucciones por segundo. De vuelta, esto es todo teórico, está bien, y suponiendo de vuelta la misma constante oculta de 10.000 de recién, pero como para tener una idea. ¿Cuál es el n más grande que puedo resolver en un minuto si mi algoritmo es ODN? Bueno, con las mismas suposiciones que en la transparencia anterior, en una computadora del 71 resolvíamos, supongamos que esto es búsqueda lineal, buscábamos en un minuto en un arreglo de 5.000 elementos, en una 286 en un arreglo de 150.000 elementos, si no me equivoco, en un Pentium 4 un arreglo de 580.000 elementos y en un Intel Core i7 en un arreglo de 10.600.000 elementos, si no me equivoco. ¿Sí? O sea, un incremento de 1900 veces solo por hardware. Acá no estamos suponiendo nada sobre las mejoras, la optimización de los compiladores, mejores lenguajes de programación, mejor uso del assembler, etc. Solo por hardware. ¿Sí? Si mi algoritmo es n log n, bueno, el aumento es menor. ¿Cuál es el n más grande que puedo resolver? La diferencia termina siendo de 1400 veces más grande, casi 1500. Si mi algoritmo es n cuadrado, la mejora es de 43, podía resolver hasta n igual a 74 en un minuto, digamos esto es bubble sort, podía hacer bubble sort en un arreglo de hasta 74 elementos en un minuto y ahora puedo hacer hasta un arreglo de 3200 elementos en un minuto, 43 veces más. Si mi algoritmo es n cubo, 12 veces más. Ahora, si mi algoritmo es 2 a la n, antes podía resolver en un minuto una instancia de n igual a 12 y ahora, bueno, y 40 años después, una instancia de n igual a 23, 1,88 veces más, ni siquiera el doble de tamaño. Y si mi algoritmo es 3 a la n, también 1,8. Bueno, la división acá no está porque está redondeado, ¿no? Pero es, si hacemos la cuenta con decimales, es la relación entre el número que está acá y el número que está acá sin redondear es la misma. Y es interesante ver que este número es independiente de la base del exponente. No importa si es 2 a la n, 3 a la n, 4 a la n, da siempre 1.88x. Ni siquiera el doble. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si mi algoritmo es exponencial, no se arregla metiendo más hardware. ¿Sí? No es, bueno, comprarle más memoria y va a andar más rápido. No. Si mi algoritmo es polinomial, yo agrego hardware y realmente voy a ver el efecto de ese hardware. Ahora, si mi algoritmo es exponencial, imaginemos que alguien en la década del 70 dijera, che, tu algoritmo 2 a la n está resolviendo solamente instancias de hasta 12 elementos en el tiempo que tenemos disponible y tenemos que resolver instancias de 75 elementos. Bueno, pero como avanzan las computadoras, dice, en unos años con el hardware que vamos a tener ya está, no importa. Bueno, no, fíjense, 40 años después todavía estábamos lejos de ese 75. Y hoy en día seguimos igual de lejos porque la velocidad de cada núcleo no mejoró mucho. Lo que mejoró fue la cantidad de núcleos, pero la velocidad esencialmente es la misma ahora que en 2011, ¿no? Con lo cual, las cosas, un algoritmo exponencial no se arregla con hardware. Un algoritmo exponencial se arregla con un mejor algoritmo, con mejores ideas algorítmicas. Si todo lo que tenés es un algoritmo exponencial, lo que necesitas son mejores ideas y no mejor hardware. Con hardware no se arregla. Por eso decimos que los algoritmos polinomiales se consideran satisfactorios y los exponenciales no. Los algoritmos exponenciales no solo su tiempo de ejecución crece mucho, sino que la perspectiva de que ese tiempo mejore con mejor hardware es baja. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Esa es como la conclusión de esto. Los algoritmos polinomiales se consideran satisfactorios, cuanto menor sea el grado, más satisfactorio todavía. Y los algoritmos suprapolinomiales, o sea, que no pueden ser acotados por n a la k, para algún k que no dependa de n, se consideran no satisfactorios. Todo el tiempo a partir de ahora vamos a estar buscando algoritmos polinomiales para nuestros problemas. Salvo la torre de Hanoi, las torres de Hanoi y el algoritmo de hace un rato para decir si un número es primo o no en el modelo logarítmico, hasta ahora no nos topamos con algoritmos exponenciales, con lo cual parecería que los algoritmos exponenciales son algo raro de encontrar porque esencialmente todo lo que hicimos hasta ahora fue polinomial en las materias anteriores. Bueno, en esta materia vamos a ver que no es tan raro tener algoritmos exponenciales
y que no es tan infrecuente tener problemas para los cuales lo mejor que se conozca sea un algoritmo exponencial. Nos vamos a ir encontrando con este tipo de dificultades, de manera que ahora la distinción entre polinomial o suprapolinomial va a ser importante y vamos a estar todo el tiempo buscando algoritmos polinomiales, ¿sí? No obstante, algunos disclaimers. Si los tamaños de distancia son pequeños, si el n es 4, ¿es tan malo un algoritmo exponencial? Bueno, no, hablamos hace un rato, ¿no? De eso. Si el n es chiquito, capaz que un algoritmo de mala complejidad funciona rápido. Y eso nos va a pasar en algún caso. Que tener algoritmos exponenciales que consideramos a priori malos, pero que si la distancia es pequeñita, bueno, andan rápido. Y si andan rápido para las instancias que tengo que resolver, ya está. ¿Se ve? Entonces, esto que acabamos de decir como conclusión no es algo tajante. Depende del tamaño de la instancia. Si el tamaño de instancia siempre va a ser chiquito, bueno, no es tan problemático. Dijimos polinomial bueno, exponencial malo, pero si mi algoritmo polinomial es n al 85 y mi algoritmo exponencial es 1,0001 a la n, es verdad, a partir de cierto n0 esto es mucho peor que esto, pero el n0 es gigante. Entonces, es verdad, esto es polinomial, esto es exponencial, pero si yo tengo un algoritmo con esta complejidad y otro algoritmo con esta complejidad, en la práctica lo más probable es que este sea el que ande más rápido, ¿sí? Entonces, es cierto, polinomial bueno, exponencial malo es una apreciación general. Si yo tengo casos extremos como estos, hay que tomarlo con pinzas. De todas formas, también es cierto que es muy infrecuente encontrar un algoritmo polinomial con esta complejidad o un algoritmo exponencial con esta complejidad. En general, los algoritmos polinomiales tienen complejidades n log n, n cuadrado, n cubo, n quinta. Y los algoritmos exponenciales, a lo sumo, tienen algo un poquito más chico que 2 a la n o 2 a la n. Es raro tener una complejidad como esta. Pero no obstante hay que tener esto en cuenta también. Siguiente, ¿puede pasar que un algoritmo exponencial ande rápido en la práctica? O sea que a pesar de que su peor caso sea exponencial, en la práctica ese peor caso casi nunca suceda. Bueno, sí, puede pasar. Un caso no tan extremo es Quicksort. Vamos a hablar de ahora a continuación. Quicksort en el caso promedio es n log n, pero su peor caso es n cuadrado. Ahora es un peor caso muy infrecuente, muy pocas veces pasa ese peor caso, si uno tiene cierto cuidado en la implementación. Lo mismo con exponencial versus polinomial. Cuando cursen modelado y optimización van a ver un algoritmo que se llama el método simplex, que es exponencial, pero en la práctica vuela y se usa todo el tiempo. ¿Sí? Porque ese peor caso exponencial sucede muy poco seguido. ¿Puede pasar que en la práctica sea el mejor? Bueno, puede pasar. Ese tipo de cosas también suceden. Con lo cual, esto de polinomial bueno, exponencial malo, como siempre hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque puede ser que haya alguna situación particular en la que amerite un análisis un poco más detallado. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Bueno, perfecto. Cerramos entonces con esto nuestro repaso de complejidad computacional. En una clase presencial en este momento haríamos un intervalo, de manera que si vienen siguiendo los videos uno atrás de otro, este es un buen momento para hacer un intervalo, tómense un café, descansen un poquito y en el próximo video vamos ahora sí a empezar con los temas teóricos de esta primera semana de la materia. ¿Sí? Buenísimo, gracias gente.